Multimillonario racista acusa a camarera negra de robarle su arrepentimiento al descubrir la verdad. ¿Qué pasaría si te acusaran falsamente de un delito que no cometiste? Humillado públicamente frente a tus compañeros y tu vida entera se pusiera patas arriba. Monique Williams se ajustó su impecable delantal negro. Sus dedos temblaban ligeramente mientras lo alisaba sobre su uniforme. A sus 27 años, no era ajena a la rutina. De día, asistía a clases en la Universidad Estatal de Georgia, donde estudiaba trabajo social con el sueño de impulsar a su comunidad en el West End de Atlanta. De noche, servía en el Grand View Lounge, un reluciente refugio para los ricos y poderosos de la ciudad, donde cada sonrisa que forzaba ocultaba el agotamiento de tener dos trabajos. Sus ojos oscuros brillaban con determinación. Pero bajo su refinado exterior, cargaba con el peso de las críticas silenciosas de los clientes, que la veían como una ayudante, en lugar de como una persona con sueños tan ambiciosos como los suyos. El Grand View Lounge era una catedral de opulencia. Suelos de mármol, lámparas de araña rebosantes de cristal y una clientela que incluía directores ejecutivos, políticos y magnates tecnológicos. Para Monique, era un campo de batalla. Había aprendido a sortear los comentarios pasivo-agresivos, las exigencias arrogantes y las ocasionales reprimendas de hombres que creían que su riqueza les daba permiso para cruzar los límites. Pero ella era una profesional. Su sonrisa, un escudo, su gracia, un arma. Se movía por el comedor con la precisión de una bailarina, balanceando bandejas de champán y platos de foie gras sellado, mientras esquivaba los sutiles desaires que conllevaba su trabajo. Esa noche, el restaurante bullía de expectación. James Morrow, un multimillonario tecnológico de 52 años, había reservado el comedor privado para 8 personas. Morrow era una leyenda en Atlanta, un hombre cuyo imperio del software había transformado la industria. Su nombre era sinónimo de poder y riqueza. Su presencia en el Grand View fue un golpe maestro para el restaurante, y el personal estaba impaciente, decidido a impresionar. Monique, asignada a su mesa, sintió la presión, pero la reprimió. Había atendido a hombres como él antes. Podía con esto. Al acercarse a la mesa de Morrow, se fijó en su elegante traje gris, en cómo sus gemelos reflejaban la luz. Dorados, elaborados, claramente caros. Apenas la reconoció cuando ella dejó una botella de Chateau Petrus, con la mirada fija en sus invitados, una mezcla de inversores y miembros de la alta sociedad, todos pendientes de cada una de sus palabras. Monique sirvió el vino con manos firmes, con voz suave pero clara mientras describía los platos especiales de la noche. Morrow la despidió con un gesto a media frase, con un tono despectivo. «Sigue sirviendo vino», dijo, sin levantar la vista. Ella asintió, con la mandíbula apretada, y se retiró a la cocina. «Otra de esas», le murmuró a su amiga y compañera de trabajo, LaToya, que estaba preparando los postres. LaToya, una mujer nerviosa de risa rápida, puso los ojos en blanco. La gente rica y sus actitudes. «¿Estás bien, Emo?» «Yo siempre estoy bien», respondió Monique, forzando una sonrisa. Pero en su interior sentía la familiar punzada. No era solo la grosería de Morrow. Era la forma en que la iba desgastando noche tras noche. Aún así, no tenía tiempo para pensarlo. El comedor se estaba llenando, y la noche era joven. 2 horas después, el ambiente en el comedor privado había cambiado. La fiesta de Morrow estaba de muy buen humor, y sus risas resonaban mientras Monique retiraba los platos y volvía a llenar los vasos. Se movía en silencio, su presencia casi invisible para el grupo, hasta que la voz de Morrow cortó el ruido como una cuchilla. «¿Dónde están?», ladró, llevándose la mano al puño, con la mirada fría y penetrante fija en Monique. «Mis gemelos. No están». La sala quedó en silencio.
Monique se quedó paralizada. Una pila de platos se balanceaba en sus brazos. Lo siento, señor. No. No se haga la tonta, espetó Morro, de pie, con su figura de casi 2 metros de altura sobre ella. Estaban justo allí, en la mesa. Eras la última cerca de ellos. La acusación la golpeó como una bofetada. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme. Señor Morro, no he tocado nada suyo. Quizás se le cayó en algún sitio. ¿Se le cayó? Se burló, con el rostro enrojecido. Esos gemelos valen más de lo que gana en un año. No me insulte. Los demás invitados se removieron incómodos, con la mirada fija entre Morro y Monique. Algunos susurraron entre sí, con la mirada cargada de sospecha. Monique sintió que la sala se cerraba, el peso de las escaleras le oprimía el pecho. Abrió la boca para protestar, pero el gerente del restaurante, el señor Hargrove, apareció a su lado, pálido. Monique, retroceda, dijo Hargrove en voz baja, pero firme. Se volvió hacia Morro. Disculpe, señor. Lamento mucho las molestias. Llegaremos al fondo de esto. Llegaremos al fondo. Morro rugió. Los robó. Quiero que la despidan. Y quiero que la policía esté aquí ahora mismo. Monique contuvo la respiración. La palabra robó resonó en su mente. Un veneno que se filtraba por sus venas. Había pasado años forjándose una reputación de honesta, confiable y digna de confianza. Ahora, frente a una sala llena de desconocidos, esa reputación se estaba desmoronando. Miró a Latoya, que se quedó paralizada en la puerta, con los ojos abiertos por la sorpresa. Los demás camareros evitaron su mirada. Su silencio era ensordecedor. Hargrove dudó, con los ojos llenos de dudas, pero la influencia de Morro era innegable. Monique, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Tienes que irte ahora mismo. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Dejó los platos con cuidado, con las manos temblorosas, y salió del comedor, con el peso de cada mirada siguiéndola. Afuera, en la fresca noche de Atlanta, se apoyó en la pared de ladrillos, con el pecho agitado. La policía llegó minutos después, con sus luces destellantes, atrayendo a una multitud de curiosos. Monique se quedó sola. Su mundo se desmoronaba mientras las acusaciones de Morro la pintaban como una ladrona. A la mañana siguiente, Monique se despertó con un aluvión de notificaciones en su teléfono. La historia se había extendido como la pólvora. Camarera acusada de robarle a un magnate tecnológico, gritaban los titulares de los sitios de noticias locales. Las redes sociales eran peores. Usuarios anónimos la llamaban criminal, estafadora, una matona que había recibido su merecido. Los comentarios la hirieron, cada uno un recordatorio de los estereotipos que había luchado toda su vida por superar. Se sentó en el borde de la cama en su pequeño apartamento. Las paredes estaban llenas de libros de texto y tableros de visión para su organización sin fines de lucro. Su sueño de ayudar a jóvenes negras a escapar de la pobreza se sentía más lejano que nunca. La habían suspendido del Grand View a la espera de una investigación, y su segundo trabajo en una cafetería local ahora estaba en peligro. A medida que la historia cobraba fuerza, sus compañeros de clase murmuraban a sus espaldas, e incluso sus profesores parecían mirarla de otra manera. Yo no lo hice, le dijo a su madre, Denise, por teléfono, con la voz quebrada. Denise, una enfermera que había criado a Monique sola, la apoyó con firmeza. Sé que no lo hiciste, cariño. Eres más fuerte que esto. No dejes que te destruyan. Pero era difícil no sentirse destrozada. Monique evitaba los espejos, temerosa de ver la derrota en sus propios ojos. Repasó la noche en su mente, buscando algo que se le hubiera pasado por alto, alguna pista que demostrara su inocencia. Los gemelos eran reales. Los había visto brillar en las esposas de Morro.
Pero, ¿cómo pudieron desaparecer así como así? ¿Y por qué Morro se apresuraba a señalarla? Mientras tanto, en el Grand View, el personal estaba dividido. La Toya y algunos otros apoyaron a Monique, enviándole mensajes de ánimo, pero otros se distanciaron, reacios a arriesgar sus trabajos. Los clientes habituales del restaurante, sin embargo, eran otra historia. Entre ellos estaba Arthur Green, un investigador privado jubilado que llevaba años viniendo al Grand View. A los 65 años, con una mata de pelo blanco y un comportamiento tranquilo, Arthur tenía un don para notar detalles que otros pasaban por alto. Siempre le había gustado Monique, su ética de trabajo, su calidez, la forma en que recordaba su pedido. Café solo, sin azúcar. Cuando se enteró de la acusación, algo no le sentó bien. He visto a muchos mentirosos en mi vida, le dijo Arthur a la Toya una mañana tomando un café. Monique no es una de ellas. Voy a investigar esto. Arthur Green no era ajeno a la búsqueda de la verdad. Había pasado décadas resolviendo casos, desde fraudes corporativos hasta personas desaparecidas, y la jubilación no había embotado sus instintos. Empezó por lo básico. Las imágenes de vigilancia del Grand View. Arrobe, todavía conmocionado por el incidente, le concedió el acceso, aunque le advirtió a Arthur que no causara problemas. Las imágenes eran granuladas, pero bastante claras. Arthur observó cómo Monique se movía por el comedor, cada acción suya, profesional, deliberada. Ralentizó la cinta, enfocándose en la mesa de Morro. Allí, alrededor de las 2 horas, Morro se ajustó el puño, los gemelos dorados reflejando la luz. Unos minutos después, se puso de pie, paseándose mientras hablaba con sus invitados, con las manos animadas. Arthur detuvo la cinta, acercándola. Los gemelos seguían allí. Rebobinó y volvió a mirar, fotograma a fotograma. En un momento dado, Morro tomó su copa de vino, rozando el mantel con el puño. Algo pequeño y brillante cayó al suelo, sin que el grupo lo notara. El corazón de Arthur se aceleró. Corroboró la marca de tiempo con los movimientos de Monique. Ella estaba al otro lado de la habitación cuando cayeron los gemelos. Arthur entrevistó al ayudante de camarero que había limpiado la mesa después de la fiesta de Morro. ¿Viste algo en el suelo?, preguntó. El ayudante de camarero, un adolescente nervioso llamado Carlos, dudó. Encontré algo debajo de la mesa. Un par de gemelos. Se los di al señor Hargrove. El pulso de Arthur se aceleró. Se enfrentó a Hargrove, quien admitió haber guardado los gemelos en la caja fuerte, asumiendo que se habían extraviado. No lo relacioné con la situación de Monique, dijo Hargrove con culpa en la mirada. Morro estaba tan segura de que se los llevó. La siguiente parada de Arthur fue el propio Morro. Encontró al multimillonario en su oficina del centro, una elegante torre de vidrio y acero. Morro se mostró desdeñoso al principio, insistiendo en que los gemelos fueron robados. Pero cuando Arthur presentó las imágenes y el testimonio de Carlos, la confianza de Morro flaqueó. Su rostro palideció como Arthur expuso la verdad. Los gemelos nunca habían sido robados. Morro lo sabía. Dejado caer, y al no encontrarlos, sacó conclusiones precipitadas. Conclusiones basadas en prejuicios. Viste a una joven negra y supusiste lo peor, dijo Arthur con voz firme, pero cortante. La humillaste delante de todos. Le debes más que una disculpa. Morro apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Arthur se fue sabiendo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La noticia salió a la luz en un canal de noticias local una semana. Después, gracias a la persistencia de Arthur y a un reportero comprensivo que había sido cliente habitual del Grand View, la falsa acusación de un multimillonario arruina la vida de una camarera. Decía el titular. Las imágenes de la humillación de Monique se hicieron virales, provocando indignación en Atlanta y, más allá.
Las protestas se congregaron frente a la oficina de Morrow con carteles que decían justicia para Monique y acabemos con el racismo laboral. Monique, que había estado evitando ser el centro de atención, quedó atónita por el apoyo. Su teléfono vibró con mensajes de desconocidos, compañeros de clase e incluso algunas celebridades que habían visto la noticia. LaToya organizó una manifestación en el Grand View donde clientes habituales y miembros de la comunidad exigieron la reincorporación de Monique. Hargrove, avergonzado de su papel, le ofreció volver al trabajo con una disculpa pública. Pero Monique no estaba lista para regresar. Todavía no. El dolor seguía presente, la herida demasiado reciente. Se reunió con Arthur en una cafetería, con la mirada cansada, pero resuelta. No quiero volver sin más, dijo. Quiero que esto signifique algo. Quiero un cambio. Arthur asintió. Entonces, hagámoslo realidad. James Morrow se enfrentó a un ajuste de cuentas. La reacción pública fue implacable. Las acciones de su empresa cayeron a medida que patrocinadores e inversores se distanciaban. En una conferencia de prensa, se presentó ante un mar de cámaras, con su habitual arrogancia desaparecida. Me equivoqué, dijo con la voz quebrada. Acusé a Monique Williams de algo que no hizo, y mis acciones se basaron en prejuicios. Lo siento. La disculpa fue un comienzo, pero Monique no estaba satisfecha. Aceptó reunirse con Morrow, pero solo bajo sus condiciones. En un centro comunitario del West End, rodeada de su familia y simpatizantes, lo enfrentó. Una disculpa no es suficiente, dijo con voz firme. Usaste tu poder para lastimarme, para lastimar a personas que se parecen a mí. Si quieres arreglar esto, harás más que hablar. Morrow asintió. Se comprometió a donar $10 millones para financiar la organización sin fines de lucro de Monique, a la que llamó Rise Up Atlanta, dedicada a empoderar a las jóvenes negras a través de la educación y la capacitación laboral. También se comprometió a financiar becas para estudiantes subrepresentados de la Universidad Estatal de Georgia y a lanzar un programa de diversidad corporativa para abordar los prejuicios en su empresa. Monique no perdonó a Morrow por él. Lo hizo por sí misma, recuperando su poder. Usó la plataforma para alzar la voz, apareciendo en programas de entrevistas y escribiendo artículos de opinión sobre la injusticia laboral. Su historia resonó e inspiró a otras a compartir sus experiencias de racismo y discriminación. Rise Up Atlanta creció, abriendo su primer centro en menos de un año, ofreciendo mentoría, capacitación profesional y esperanza a cientos de mujeres jóvenes. Monique se paró en las escaleras de Rise arriba. De la nueva sede de Atlanta, la ceremonia de corte de cinta atrajo a una multitud de simpatizantes, periodistas y miembros de la comunidad. A sus 28 años, ya no era solo una camarera o una estudiante. Era una líder, una voz para quienes habían sido silenciados. El Grand View Lounge había quedado relegado a un segundo plano, un capítulo de una historia más amplia. Había regresado brevemente, pero solo para capacitar al nuevo personal en sensibilidad cultural, asegurándose de que nadie más se enfrentara a lo que ella había enfrentado. James Morrow, aún lidiando con su propia situación, asistió a la ceremonia, permaneciendo en silencio al fondo. Había cumplido sus promesas, pero Monique sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Los gemelos, ahora devueltos a él, estaban guardados en un cajón, un recordatorio del costo del prejuicio. Mientras Moike cortaba la cinta, la multitud estalló en vítores. Ella observó los rostros, mujeres jóvenes que se reconocían en ella, familias, que creyeron en su visión y en desconocidos que se conmovieron con su historia. Pensó en su madre, quien le enseñó a mantenerse firme, y en Arthur, quien luchó por ella cuando ella no pudo defenderse. No se trata solo de mí, dijo al micrófono con voz clara y firme. Se trata de todos. Se trata de luchar por lo correcto, sin importar quién esté en tu contra. Se trata de construir algo mejor. Los aplausos la inundaron y, por primera vez en meses, Monique se sintió plena.
Su historia había desatado un movimiento que se extendería mucho más allá de Atlanta, demostrando que incluso frente a la injusticia, la resiliencia y la verdad podían cambiar el mundo.